estar un domingo más para poder impartir una palabra del Señor a nuestras vidas. No es que sea lo más importante, yo siempre he dicho, el culto en general, la importancia es nuestra adoración al Señor. Él es el exaltado, Jehová. El Señor es quien debe de recibir toda la honra y toda la gloria. Queremos en esta mañana también aprovechar de saludar y podríamos darle un aplauso a quienes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, donde estamos en este minuto transmitiendo en vivo. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a algunos de nuestros amigos que pueden estar viéndonos y escuchando? Le decimos a cada uno de ellos que le amamos donde quiera que estén, que son parte también del cuerpo, son parte de esta iglesia, somos hermanos en el Señor. Si usted está adornado, tenemos luces destellantes, bonito, hermoso, maravilloso. Se acerca la Navidad. ¿A quién le gusta la Navidad? ¿Sí? Amén. A mí me pone un poco nervioso la Navidad. Mucho ajetreo. Siempre he dicho que mi mes preferido es septiembre. Me gusta mucho el mes de septiembre, el mes patrio. Ahí conmemoramos una fecha importante también, Navidad. Y este es un tema recurrente todos los años, ¿eh? La Navidad, porque de alguna extraña razón, por esta fecha siempre surge la pregunta: ¿pueden los cristianos celebrar la Navidad? ¿Deben los cristianos celebrar la Navidad? Amén. Amén, pues. ¿Y sabe qué, queridos? Para responder esa pregunta debemos de responder otra pregunta. ¿Sabe cuál es? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad, precisamente? Cuando no se tiene bien claro el concepto de qué es lo que es la Navidad, podríamos hasta cuestionar si verdaderamente esto es una celebración que nosotros como hijos del Señor nos debiéramos o no debiéramos de involucrarnos. Se levantan muchas voces, algunas bien disidentes, que esto es una fiesta pagana, que esto no es de Dios, que la Biblia no habla de celebrar una Navidad. Hay varias voces que se levantan generalmente en esta fecha. Y la Navidad, hermanos queridos, no es una fecha. La Navidad no es una fecha. La Navidad es la conmemoración del evento más importante, más grande de la historia de la humanidad. No sé si entiende la diferencia. No es una fecha. El domingo 7 de enero del año 2024, que todavía no llega, esa es una fecha. Usted dirá: pastor, ¿qué va a pasar ese día? Ese día vamos a tener en el Quincho Casa Real nuestro paseo de fin de año, como iglesia. Amén. Vamos a estar todo el día, ya vamos a tomar desayuno, vamos a almorzar, vamos a tomar once, vamos a bañarnos en una piscina rica, temperada, lo vamos a pasar bien. Esa es una fecha, no es una conmemoración. Entonces ahí está la gran diferencia. Navidad, a ver, hay personas que pero ¿cómo celebras Navidad ahora en diciembre si sabemos que por lo que la Biblia enseña, los pastores estaban en un campo estrellado y en esa fecha, en aquel lugar, habría probablemente nieve? No es la fecha, no importa, es la conmemoración que nosotros celebramos. Y así como Miqueas, un profeta que Dios usó para anticipar el lugar donde nacería el Salvador, también hay otro hombre de Dios, uno de los profetas mayores llamado Isaías, que 700 años antes de Cristo, a raíz de lo tormentoso que estaba pasando el reinado de Judá, que estaba en esclavitud,
a la expectativa de que viniera un Salvador. Y lo hemos dicho muchas veces. Ese Salvador lo esperaban con una espada forjada en su mano, que viniera a despojar a aquellos que los tenían en cautiverio, a aquellos que de alguna u otra manera les hacían sufrir. Ellos no esperaban a un niño en un pesebre, esperaban a un libertador, como el mundo lo pregona, un libertador. Así es que yo quiero entrar en esta mañana, hermanos, dando a entender nuevamente que la Navidad es la conmemoración más importante que nosotros podríamos celebrar. Es la encarnación de Dios mismo. Es la encarnación, es el momento crucial donde Dios mismo toma la figura de un hombre, de un ser, con naturaleza humana, como cualquiera de nosotros, y se encarna en él. La Navidad es la celebración donde este Dios Altísimo entra en la esfera humana, donde Dios, a través de su Hijo, está cumpliendo un propósito, que es poder rescatar de nuevo esa relación que tenía con su criatura. Por eso es que el ministerio de Cristo es la reconciliación. Cristo tuvo el gran trabajo de venir a reconciliar al Creador con la criatura, acercar de nuevo a la criatura con su Creador. Por eso que nosotros celebramos esta fecha importante. Y este Dios infinito, alto, sublime, poderoso, tremendo, hereda de manera voluntaria todas las limitaciones humanas que nosotros podríamos tener de nuestra propia naturaleza humana. Él las hereda de manera voluntaria. Él sabía lo que venía, Él sabía lo que iba a padecer. A Jesús nada le sorprendió en su ministerio acá en la tierra, nada le sorprendió. Todo ya estaba escrito. Así como lo que a usted le está pasando, le ha pasado, le va a pasar, ya está escrito. Dios sabe el día de mañana. Pero hay una cosa importante que marca la diferencia en Él, es que Él mantuvo intacta la esencia divina. Aún siendo hombre, fue también un Dios divino. Por eso que digo que el Creador de la humanidad se introduce en la creación con el propósito de traer salvación. Ese era el propósito, traer salvación y rescatar a la humanidad de la condenación del pecado. Rescatar a la humanidad de esa condición, de pasar una eternidad separada de Dios. Porque ese era el destino de la humanidad. Vivir separado de Dios para siempre, a raíz de la situación que había pasado en el jardín del Edén. Entonces, siendo Él el Dios mismo del universo, se transforma en el Salvador del mundo. Y eso es maravilloso, eso es glorioso, queridos hermanos. Este mes de diciembre vamos a iniciar una pequeña serie de mensajes hasta el domingo 24, que tienen que ver con el nacimiento del Salvador. Vamos a ir viendo algunos destellos de aquello. Ahora usted preguntará cuál es el propósito de esta serie de mensajes. Lo primero es para su gozo, en primer lugar. Quiero que se goce al recordar, porque esto lo sabemos, pero es bueno recordar esta historia, este suceso que marca nuestras vidas con el nacimiento de Jesús, más allá de que sea o no sea la fecha del nacimiento del Señor. ¿Ya? Lo único cierto es que es un motivo para gozarnos, para disfrutar, para recordar ese acontecimiento maravilloso. Y la forma en que podemos celebrarlo, eso queda a criterio de cada uno de nosotros. Si usted quiere, ponga un arbolito de Navidad. Si no, no lo ponga. Ponga luces de colores en su casa. Si no las quiere, no las ponga. Lo único que le recomendaría yo es esta mañana que no vista a ese viejito gordito de rojo y llamado Santa Claus. Él no tiene nada que ver en esto. Esa no es la celebración que nosotros estamos conmemorando.
La conmemoración es el nacimiento del Mesías, de Cristo, el Salvador de la humanidad. Así que, de esa forma, queridos, usted con gozo en esta fecha, lo que tiene que hacer es compartir el Evangelio. Y lo hemos dicho, el Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas, pero el Evangelio en sí es Cristo. Él es el anuncio de las buenas nuevas para una humanidad perdida. No es la palabra literal, no es el escrito, es Cristo encarnado que trae la salvación a la humanidad. Es el Evangelio de nuestro Señor. Y la gente tiene que saberlo. Usted tiene que mostrar aquello, tiene que compartir aquello, tiene que dar a conocer cuál es el real significado de esta celebración, que no tiene que ver con excesos, que no tiene que ver con consumos. Bien decía la hermana Margot en su devocional que la gente en esta fecha se vuelve prácticamente loca, dejando los pies en la calle, tratando de agradar a todo el mundo para poder, que ese día 24, la víspera de la Navidad, abrir los regalos, y dejamos de lado el milagro más maravilloso que es el regalo de Cristo a nuestras vidas. Cristo es el regalo que la humanidad necesita recibir, y nosotros con gozo tenemos que compartir. Por eso tenemos que darle a conocer a las personas que a través de Cristo tenemos vida eterna, que tiene que ver todo esto con Cristo, que no tiene que ver con otra situación, que tiene que ver con que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y está en nosotros. Por eso es que Emmanuel significa Dios con nosotros, en nosotros y por nosotros. Y esta mañana nos vamos a enfocar en este mensaje, en esta serie de mensajes, en el porqué del anuncio del nacimiento del Mesías. El porqué del anuncio del Mesías. Así que por favor quiero que me acompañe a Isaías capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos ahí. Y vamos a ver sobre el nacimiento y el reinado del Mesías. Dice el verso 9: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Paula, ¿me puedes prestar una saquita, por favor? Isaías entrega este anuncio maravilloso del nacimiento de nuestro Señor 700 años antes. Una profecía que debía de cumplirse para poder traer la libertad que el pueblo necesitaba. Judá estaba atravesando situaciones complejas. Y sabe, esta profecía de Isaías la podemos dividir en dos secciones. Una
que es la restauración y la esperanza que necesitaba este pueblo para ser libre. Y la segunda es las causas de la restauración y la causa de la esperanza. Y vamos a ir viendo poco a poco cómo el profeta anuncia la restauración y la esperanza para este pueblo que estaba bastante complicado al estar en cautiverio. Y la Biblia lo declara en el texto que acabamos de leer, donde dice que la esperanza viene después de la angustia. Y eso nos pasa a todos comúnmente. Que una vez que las aguas se han calmado en medio de las angustias, de la desesperación, hay nuevas esperanzas, que es lo que hablábamos antes, nuevas temporadas. Y debemos de aprovechar esas nuevas temporadas, esa esperanza que está después de haber pasado por momentos de angustia, por momentos de dificultad. Porque la luz, dice la Escritura, viene después de la oscuridad. La oscuridad no será permanente. Vendrá la luz y la restauración después de la caída. Tiene que haber restauración después de la caída. Y eso, en el capítulo 9 de Isaías, forma parte de una sección en donde se habla del juicio sobre el reino de Judá. Porque si el pueblo de Judá estaba atravesando el cautiverio, no era simplemente porque hubiesen perdido una batalla y fueron esclavos. Es que había juicio de parte de Dios por la desobediencia, por no estar en la voluntad del Padre. Palabra para nosotros también hoy día. Ojo con las desobediencias, porque el juicio de parte de Dios puede venir sobre nuestras vidas. Y aunque usted me diga, estamos en el tiempo de la gracia. Sí, pero también Dios disciplina al hijo que es rebelde. Y eso es porque en medio de los anuncios de juicio, Dios siempre da palabras de restauración también. Siempre da palabras de restauración, y con esa palabra de restauración viene la esperanza de parte de Dios también para nosotros. Isaías muestra en varios capítulos de su libro una atención por los juicios de Dios. Y también muestra su misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y esta parte del capítulo 9 que acabamos de escuchar y de leer nos habla de esperanza y nos habla de restauración en medio de los juicios que había contra esta nación, Israel. Israel siempre fue motivo de preocupación, no solamente porque era el pueblo elegido de Dios, sino porque constantemente desobedecía al Señor. Esa es una situación que a nosotros no nos deja también sin tener que analizar como hijos de Dios, como pueblo del Señor. También Dios tiene una preocupación por nosotros para que se cumpla la palabra, para que entremos en obediencia, para que podamos hacer la voluntad del Señor. Judá se había ido tras dioses falsos, había dejado de lado a Jehová y se había ido en pos de ídolos. Y aún así, en medio de estos juicios, Dios anuncia al reino de Judá que su aflicción tendrá fin, que habrá un libertador, que la aflicción no sería permanente. Por eso que dice, Zabulón, Neftalí, Galilea. Zabulón y Neftalí, ahí en la frontera norte de Galilea, al oeste del río Jordán, fueron las primeras tribus que fueron tocadas, que sufrieron la invasión del pueblo asirio. Fueron tocados fuertemente por no entrar en obediencia. Y la caída de estas tribus marca, según lo que relata la Escritura, los comienzos de los días oscuros de Israel. Ahí comienza el alejamiento del pueblo ante el Creador, ante Dios. Segundo de Reyes aclara esto en el capítulo 15 y el verso 29 dice que en los días de Pekah, rey de Israel, vino Tiglat
Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, Ebel, Bet, Maaca, Canoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí los llevó cautivos a Siria. Por eso es que el profeta se encarga de decir, pero llegarán los días en que se llenará de gloria. Y cuando dice la primera vez se refiere a que los días fueron tenebrosos en aquel entonces. Tiene que haber sido realmente muy trágica la situación que vivió Judá al caer bajo la mano del pueblo sirio. Me imagino yo muertes, hambres, torturas, situaciones adversas que el pueblo estaba realizando, pero al fin Dios dice que va a transformar esa devastación en honra. Esa es la palabra que viene sobre nuestra vida y a veces nosotros no la tomamos en consideración. Tu devastación, tu angustia, tu desesperación, tu aflicción, Dios la va a convertir en honra. Pero pacientemente esperé, dice el salmista. Y es una palabra que tenemos que tener en cuenta. Pacientemente esperé. Llegará. 700 años pasaron. ¿Quién espera 700 años para que la palabra del libertador se pueda cumplir? Pero se cumplió en el nacimiento del Señor Jesús. Trae la libertad al pueblo. En el libro de Mateo, capítulo 4, en el Nuevo Testamento se aplica esta profecía sobre la honra de Galilea al tiempo de la visitación del primer advenimiento de Cristo, en el nacimiento, ahí, en el pesebre. Dice el capítulo 4, verso 12 de Mateo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro día del Jordán, Galilea de los gentiles. Estaba cumpliendo la palabra. Jesús dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz se hizo presente. Esa gran luz. La luz resplandece. Por eso es que la venida del Mesías a este mundo equivale a la venida de la luz para poder quitar el pecado de la humanidad, de sacar la desobediencia, el orgullo de un pueblo que ama a Dios. Dios ama entrañablemente a su pueblo. Por eso Él se encarga de traer esperanza, de traer la luz. Jesús trae la luz del mundo. Cuando dice multiplicaste la gente, hace referencia a lo de Abraham, a la palabra que le fue entregada a Abraham. Que también ahí sucede algo en desobediencia, en desesperación, en poca paciencia. Si el Padre le había dicho que así como la arena del mar y las estrellas de los cielos sería su descendencia. Y la palabra tenía que cumplirse porque viene de parte de Dios. Cuando Dios te ha entregado una palabra, no la deseches, no la dejes en el olvido. Esa palabra se va a cumplir, hermano. Por supuesto que se va a cumplir. ¿O acaso crees que Dios miente? Dios no miente, para nada. Bueno, en resumen, estos versículos de Isaías, en el capítulo 9, vemos las promesas de parte de Dios de restauración y de salvación, aún en medio de los juicios que estaba sufriendo el pueblo, que eran bastante devastadores. Al pueblo de Judá se le anunciaban tiempos de angustia, tiempos de oscuridad, tiempos de dolor, que yo creo que ninguno de nosotros, al igual que ellos, quisieron pasar. Pero había que poner mano dura en un pueblo desobediente. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tener reparos. La mano dura del Señor también puede estar sobre nuestra vida cuando no hacemos la voluntad de Él, cuando pasamos en desobediencia. Pero el Señor promete que esto no durará siempre. No durará todo el día, no durará toda la noche.
La disciplina del Señor, hermanos, es para quebrantamiento y purificación. Cuando viene la disciplina del Señor, tenemos que quebrantarnos delante del Señor y a su vez también purificarnos. Por eso es que el Señor promete a través de la salvación, a través de su Hijo, promete salvación y liberación. Salvación para la humanidad, sacar a este pueblo del yugo de la esclavitud, pero también hay una liberación espiritual en esto, de la esclavitud del pecado, ¿cierto? De las consecuencias que puede tener el pecado en nuestra vida. Pero ¿sabe? Este pasaje de la Escritura nos indica también dos causas por medio de las cuales Dios asegura la restauración y la esperanza anunciada. Y lo primero es porque Dios dice que romperá el yugo de esclavitud. En el verso 4, Dios romperá el yugo de la esclavitud. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ahí el Señor está dando a conocer que van a venir mejores tiempos, que va a haber una liberación. Había esperanza para el pueblo, anunciando la restauración y la liberación. Y el verso 4 de este capítulo hace mención de esa gente que a causa de su pesado yugo del juicio de parte de Dios, que estaban a través del pueblo asirio, del pueblo babilónico también, a su tiempo el Señor les liberaría. Esto no iba a ser de la noche a la mañana. Tiene que haber quebrantamiento, y el quebrantamiento obviamente tiene que ser de acá dentro, del corazón, con real arrepentimiento. En otras palabras, Cristo vendría a liberar a este pueblo del pesado yugo de la esclavitud del pecado. Y el segundo anuncio es la instalación de la verdadera paz. Dios es un Dios de paz. Él entrega la paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. A veces no logramos entender la paz del mundo, que es a diferencia de la paz nuestra, que podemos tener gozo y tranquilidad aún en medio de una dificultad. Tenemos paz para con Dios. Y eso lo provocó el Señor. Antes no teníamos paz para con Dios. Estábamos enemistados con Dios. Estábamos separados de su gloria. Pero el nacimiento de Cristo provoca esto, que trae paz en medio de esta situación. Y en esta reconciliación nos hace tener paz para con Dios. También está la promesa del nacimiento del Señor. El verso 6 lo dice, un niño, dice, un hijo nos es dado. Y aquí vemos la intervención divina del Hijo de Dios. En cuerpo humano, en la figura de un pequeño, la Escritura dice, el niño es nacido, nos habla de la naturaleza humana. Cuando dice, el niño es nacido, nos habla de la naturaleza humana, con la que el Hijo de Dios, Jesús, sería revestido. Pero la expresión clave en este texto también, cuando dice, hijo nos es dado, nos habla de la naturaleza divina. Siendo Dios, siendo humano. Y eso es lo que antecede a la declaración de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que lo entregó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay una esperanza, hermanos. Y ahí está el acontecimiento maravilloso del Hijo de Dios. A veces uno no lo toma en consideración porque estamos tan acostumbrados a escucharlo. Pero el Hijo de Dios, Jesús, no es que más que un antes o un después. Él siempre ha estado. Él es la palabra. Es Él en nosotros. Ya no somos nosotros.
nosotros, somos Cristo. El carácter de Cristo tiene que irse forjando en nosotros. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso a veces uno empieza malamente a pedir cosas que ya están en nosotros a través de la figura de Cristo. Amén. Amén. Tenemos que reconocer eso. Que Cristo es el motivo de todo, hermano, de todo. Porque de Él, para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Y dice la Biblia, visibles e invisibles, las que están arriba, las que están acá, las que están debajo, las que no podemos ver, todas las cosas. Y si nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, para el que cree, todo es posible. Entonces ahí es donde tenemos que estar más a la expectativa con esta situación de saber quién es Cristo en nosotros. Dios en su soberanía absoluta, exclusiva y para sus propósitos, libremente dio a su Hijo para traernos salvación. ¿A través entonces de quién tenemos salvación nosotros? De Jesucristo, hermano. ¿Y necesitamos salvación? Claro que sí, pues la necesitamos. Si estamos en un mundo corrupto, en un mundo corrompido, en un mundo devastado, en un mundo que realmente no tiene esperanza, a diferencia del pueblo del Señor, nosotros sí tenemos esperanza. Por eso es que la Biblia habla sobre este Emanuel, el hijo que habría de nacer en el cuerpo de una mujer virgen, de una niña joven, que jamás había tenido relaciones con un varón. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá. No es que sea la Virgen que la tenemos ahí en un pedestal y la veneramos, no, está hablando de su estado virginal como mujer, que no había tenido relaciones, que no había conocido varón, que no se había acercado a varón. De eso está hablando la Escritura. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. El hijo de la Virgen también será hijo de David, y tendrá derechos a la realeza y al trono de David. Jesús. Lucas 1:31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios por eso. Hay una cosa clara en este mundo que convulsiona, porque no hay justicia, no hay equidad, pero Cristo la instaurará con la espada aguda de su palabra. Todas las naciones, queridos, tendrán que hacerlo post-tribulación. Serán testigos de aquello y van a experimentar de primera mano el gobierno del Mesías, el gobierno de Dios. Vendrá a poner orden con vara de hierro, lo dice Apocalipsis. ¿Y sabe qué? A diferencia de los que andan realizando los gobernantes en una reunión en cualquier parte del mundo, Él no vendrá a instalar mesas de diálogos para hacer pacto con los gobiernos. Él no va a venir a negociar la paz. ¿Me están escuchando, cierto? ¿Me está entendiendo? Él no vendrá a imponer la paz. Él no va a venir a negociar con el proabortista, con los que promueven las ideologías de género. No va a venir a conversar con ellos y a buscar el equilibrio. No va a venir tampoco
a transar con las diferentes facciones religiosas, con los diferentes bloques económicos que hay en el mundo. No va a venir a negociar con ellos, o con los políticos, o con las facciones sociales a nivel mundial. Él no viene a negociar. Él no vendrá a hacer concesiones para que lo dejen gobernar en paz. Yo soy Dios y los respetaré a ustedes, ustedes harán lo que quieran con sus naciones, pero yo voy a gobernar a mi pueblo. No, no es así. Él no va a venir a transar. Él viene simplemente a imponer autoridad. Eso yo quiero que quede claro. Él viene simplemente a imponer autoridad acompañada con verdadera justicia. No como el mundo la da. Con equidad, con justicia, con equidad divina. No como el hombre la malinterpreta y la quiere entregar a la humanidad. Y le cuento algo. Los que estamos en Cristo seremos parte de ese gobierno de justicia. Amén. Amén. Los que estamos en Cristo seremos parte de ese gobierno de justicia. Ya voy concluyendo. Dado que son mensajes, sermones que tienen que ver con este tema de la Navidad. Próximo domingo vamos a ver el por qué a una mujer llamada María se le da este tremendo privilegio de ser portadora del hombre, del libertador, del Hijo de Dios. Entonces, para finalizar, de nuevo les pregunto, ¿podemos nosotros celebrar la Navidad? Amén. Amén. Pues si es Navidad, tiene que ver con nacimiento, tiene que ver con natalicio. Celebramos el nacimiento de Cristo. No empecemos con que si fue en marzo, en abril, en mayo. La celebramos en este tiempo y que este tiempo sea para compartir, que este tiempo sea de gozo, que este tiempo sea para que las familias se estrechen, se abracen y que comuniquen a los demás también que Cristo vive, que Cristo vino a salvar. Esa es la Navidad, querida iglesia. No es una fecha, es la conmemoración del nacimiento de aquel que nos trae perdón de pecados. Es así como tenemos que presentar esta fecha o esta conmemoración. Aquel que trae redención, que trae salvación, liberación, restauración, que trae vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. No empecemos a preguntar, ¿qué quieres que te regale para esta Navidad? Sino cuando yo te diga, Navidad es Cristo vive. Amén. Amén. Navidad es la oportunidad en que tengo de recibir el mejor regalo, la salvación. Y que Dios pase por alto mi pecado, me perdone de todas las tonteras que he hecho y me ponga sobre la roca que es Cristo. Y ahí mis pies van a estar seguros. Y así como a Israel le dio palabras de salvación en medio del juicio, hoy en día también, en esta actualidad, queridos, el Evangelio es el mensaje de esperanza que necesitamos y que la gente tiene que escuchar. Romano dice, si nosotros no predicamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo van a creer si no han oído nunca? Entonces nosotros tenemos un desafío, queridos. Tenemos familiares, tenemos amigos, parientes, compañeros, vecinos, que necesitan escuchar del nacimiento de Cristo. Hoy qué lindo, a los vecinos le quedaron las luces. Me gusta el arbolito como se ve. Sí, vecino, usted también. ¿Sabe lo que estamos por celebrar? Sí, la Navidad. Sí, pero ¿sabe a quién celebramos? Hay muchos que no saben. Muchos que no tienen idea. Y ahí entramos con la palabra del Evangelio, porque Cristo es el Evangelio que necesita el hombre, la buena nueva, que del perdón, que del pecado hay perdón. Y aunque hay un juicio sobre el pecador, también hay una esperanza para aquel que confiesa su pecado, porque dice que que no lo encubre, dice que alcanzará misericordia. Porque al que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra. Mas el que lo confiesa y se aparta, porque en el pecado hay que hacer dos cosas para recibir el perdón del Señor: confesar y apartarse. A veces quedamos solamente con la confesión,
pero no nos apartamos. Seguimos teniendo direcciones, seguimos teniendo vínculos, y eso no le agrada al Señor. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Amén. Amén. El Evangelio, hermano, es Cristo. Cristo es la salvación para una humanidad corrompida, pecadora, corrupta. Y que viene un tiempo de gran tribulación también, eso el mundo tiene que saberlo. Viene un tiempo de gran tribulación. Dios está por consumir ese plan que tiene con la humanidad, queridos, donde la ira de Dios se va a manifestar plenamente en contra de una humanidad impía. Ese es un tiempo que también ha de llegar. También está la profecía de esto. Así como está la profecía en Miqueas sobre el lugar donde iba a nacer el Mesías, o en Isaías de qué iba a ser, cómo y por qué iba a llegar, así también Juan habla sobre aquel tiempo que ha de llegar y que se ha de cumplir, donde la humanidad va a ver la mano fuerte de parte del Señor. Pero bueno, en este tiempo debe la humanidad de aprovechar de pedir perdón a Cristo. Ese Cristo que se hizo hombre, que se encarnó, que habitó en nosotros. Entonces el mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Es de un niño que nació para morir en una cruz. ¿Con qué motivo? Para perdonar de los pecados. Ese es el motivo. No vino a buscar presentes, aunque se le entregaron presentes. El motivo de él es haber nacido en un cuerpo de un niño para terminar con su vida allí en una cruz para el perdón de aquellos que creen en él. Y esa es nuestra fiesta. Esa es nuestra celebración. Esa es la fiesta que estamos por celebrar. La venida de Dios al hombre. ¿Para qué? Para que continuáramos avanzando. O más bien, bueno, esta es la expresión más apropiada, para que pudiéramos regresar nosotros a Dios. Porque fuimos expulsados del Edén, pues. Fuimos destituidos de su gloria. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Entonces la venida de Cristo en la figura de un hombre fue para darnos la posibilidad de seguir avanzando, de seguir creciendo. Por lo tanto, celebremos esta fiesta, hermanos. No como una fiesta pagana, no, sino conforme a la piedad. Según el mundo, no como una fiesta de nuestra propiedad tampoco, porque Él vino para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todos tienen la oportunidad de conocer al Hijo del Señor. Así es que celebremos esta Navidad verdaderamente como el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Póngase de pie. Le vamos a dar gracias a Dios porque nos amó de tal manera. Tiene que haberle dolido mucho el corazón a Dios cuando su criatura lo desobedece en el jardín del Edén. Como cualquier padre que ve esa actitud en un hijo, a quien ama, a quien le da todo, y el hijo entra en desobediencia, tiene que haberle dolido mucho. Pero aún con el juicio, Dios ya le estaba diciendo lo del calcañar, lo de la serpiente, lo de la simiente, ¿o no? Ya le estaba diciendo, te despojo de la gloria, te irás de acá y con el sudor de tu frente comerás el pan y tu mujer tendrás hijos con dolor, pero va a llegar un Salvador que te atraerá de nuevo a mí. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, hermanos. Eso es lo maravilloso de tener un Padre amoroso que no nos deja perdernos, sino que siempre estuvo en su plan el tenernos a su lado. Y esto se cumple a través de la figura de Cristo. Padre, te damos gracias en esta hora.
Porque tú una vez más nos recuerdas el plan perfecto de tu Hijo, que se cumple en tu Hijo, al entregarlo nuevamente en una cruz, para que nosotros pudiésemos tener la posibilidad de reconocernos pecadores y que Él lleve esa carga que nosotros tendríamos que cargar. Te damos gracias porque una vez más podemos celebrar el nacimiento de aquel libertador, de aquel ser infinita que vino a esta tierra en la figura de un hombre y padecer, sufrir muerte, muerte de cruz. Te damos gracias, buen Dios, porque en tu plan eterno nunca estuvo el propósito de deshacerse de esta humanidad corrupta, corrompida, sino todo lo contrario. Ya tenías elaborado, Señor, la esperanza y la restauración para este mundo pecador. Por eso te damos gracias, porque tú has enderezado nuestros pasos y nos has encaminado hacia lo eterno, de lo natural a lo sobrenatural, de lo físico a lo espiritual. Te damos gracias porque nos has dado, Señor, el entendimiento para razonar y meditar sobre esta situación. Que esta fecha del nacimiento es una conmemoración donde nosotros celebramos con gozo y compartimos con alegría el anuncio de estas buenas nuevas. Como los ángeles anunciaron a los pastores, así nosotros también debemos de anunciar a aquellos que se pierden que hay una esperanza de perdón y de restauración. Ayúdanos, Señor, para que en este tiempo, aunque esto tendría que ser en todo tiempo, pero hoy más que nunca, pudiéramos tener el mensaje de salvación en nuestros labios para compartirlo con aquellos que no te conocen, con aquellos que se afanan en tener una Navidad ajetreada, una Navidad económicamente sustentable, y dejan de mirar el pesebre, dejan de mirar la figura central que es Cristo, de Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sin duda muchos podrán llegar al conocimiento de tu palabra al anunciar nosotros el objetivo primordial y principal de esta celebración, el nacimiento de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Gracias, Padre. Oramos creyendo a tu palabra y exaltando a Cristo, el Señor de nuestras vidas. Amén.